Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Aquí soy Carolina Jiménez, estoy desde Vancouver y aquí estamos en un vídeo directo nuevo para contestar a vuestras preguntas. Y bueno, antes de nada, antes de comenzar me quiero presentar porque estos vídeos directos que sí que los hago de vez en cuando en mi página, pues en mi página obviamente la gente que por ahí andamos sí que sabe más o menos quién soy, pero... sirena. Como veis estamos en riguroso directo. Es una ambulancia. Muchas gracias primero a Soy Cineasta por invitarme y como en esta casa soy una invitada, pues primero, antes de nada, me quería presentar. Me llamo Carolina Jiménez, soy española de nacimiento, allí nací y me formé y ahora mismo vivo en Vancouver, en Canadá, y soy artista de efectos visuales por ordenador para el cine. Es decir, formo parte de ese gran equipo que se encarga de terminar las películas e incluir todos los efectos especiales y los efectos visuales digitales por ordenador después de que acaben los rodajes. Así que, bueno, pues si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta que me queráis hacer sobre este tema, sobre cine, sobre efectos especiales, sobre efectos visuales, pues vamos a charlar un ratito de eso. Así que eso, lo primero, que muchas gracias a Soy Cineasta por invitarme. Y nada, que un saludo muy grande a España, que ahora mismo son como las 6 de la tarde en España. Hemos escogido una hora que me pilla a mí despierta, o nos pilla a todos despiertos y no nos pilla trabajando, pilla a España por la tarde y a América, toda nuestra franja desde Canadá hasta Sudamérica también nos pilla de mañana, así que estamos todos más o menos despiertos, que no es fácil. Así que un saludo muy grande a Latinoamérica, Centroamérica, a España y a todos los que nos estén escuchando. Y antes de comenzar a responder preguntas, sí que quería pediros que vamos a intentar hacer las preguntas lo más concisas posibles, porque si nos juntamos muchos, que ojalá nos juntemos muchos, los comentarios, vuestras preguntas me van a ir saliendo a mí en los comentarios del vídeo y suele pasar muy rápido. Y yo voy a intentar, prometo, no extenderme más de lo necesario en responder a las preguntas, que quienes me conocen saben que me alargo mucho cuando me dejan sola. Así que eso, por favor, ser concisos en vuestras preguntas para que podamos responder a las máximas posibles y yo intentaré ser lo más breve posible también respondiendo. Y veo que ya somos muchos y que ya hay gente por aquí contestando y yo me alegro un montón. Hola, Aarón, lo primero. A ver si no me pierdo porque esto corre un montón. Saludos desde Colombia, me dice Caza. Saludos desde el sur de Chile. Yo estoy encantadísima. Desde México me dice Luis. Desde Uruguay, desde Perú, Cristian y Javier, hola. Más Perú, ¿qué tal, Alan? Me pregunta David que cuál es mi especialidad. David Cruz me pregunta, mi especialidad yo trabajo en el departamento de Layout. Layout es uno de los departamentos, de los muchos departamentos que forman parte del pipeline de VFX. Un estudio de VFX va por departamentos y el pipeline, como a lo mejor ya muchos sabéis, pero por si acaso resumimos, es el proceso, que es un proceso bastante lineal, en el que con el que se terminan las películas, ¿no? El proceso de VFX. Se dice lineal porque vamos por pasos. Primero trabaja en un departamento, que suele ser pues, modelado y ese tipo de cosas, que hacen su trabajo. El trabajo de ese departamento pasa al siguiente, de ahí al siguiente, y así poco a poco vamos cada uno introduciendo nuestro trabajo y las modificaciones que necesite cada plano. Estamos hablando de planos, ¿no? Lo que nos va pasando por el pipeline de VFX. Yo trabajo en el departamento de Layout, que es un departamento bastante intermedio que se encarga de coger los diferentes elementos que son necesarios para formar el plano. Formar el plano se refiere sobre todo a encuadre, a movimiento de cámara y a set dressing, que significa poner en el plano todo lo que necesite estar en el plano. Y animamos la cámara si es necesario, animamos los elementos que vayan animados y pasamos esa información a los demás departamentos para que sigan el proceso. Que suele ser animación, terminan de animar nuestras animaciones, efectos, iluminación, todo eso viene después. Todos esos departamentos necesitan una cámara a través de la que mirar para poder realizar su trabajo. Obviamente la iluminación va a iluminar solamente aquello que está delante de la cámara. Por lo tanto, necesitan la cámara y necesitan todos los elementos que van a estar delante de la cámara, que van a conformar la composición del plano. Y necesitan saber cómo se va a mover la cámara. Así que eso somos nosotros. Nosotros ponemos las cosas en su sitio, colocamos la cámara, animamos la cámara y animamos las cosas que necesiten animación, al menos muy rudimentariamente, para que después los demás departamentos puedan seguir su trabajo.
¿vale? Y ese es el departamento de layout, que es un punto más o menos central. A nosotros nos vienen los modelos de los modeladores, nos vienen las cámaras de rodaje, nos vienen los plates de rodaje. Plate de rodaje es la imagen fija grabada por las cámaras de los rodajes del cine. Y con todo eso, pues eso, montamos el esqueleto que va a ser el plano final. Como veis, me extiendo un montón. Vamos a ver. Esto corre mucho. Me saluda Ziul. Hola. Gracias. Me pregunta Néstor, ¿fue muy difícil llegar al lugar donde estás? Pues todo depende de cómo queramos definir difícil. Como todo, requiere esfuerzo, requiere trabajo y pues yo tuve que estudié un módulo de animación en una escuela en Madrid, en mi ciudad natal, y hubo que pelear sobre todo para primero entrar en el cine, porque mis primeros trabajos no fueron en el cine, estuve trabajando en diferentes empresas, diferentes departamentos de empresas de publicidad, de educación, de muchos tipos de cosas, haciendo 3D para otro tipo de empresas que no son cine. Y costó un poquito de trabajo y de esfuerzo llegar al cine. Mi primera película fue en Madrid, también en España, y una vez que conseguí meter la cabecita en el cine, también me costó bastante esfuerzo conseguir hacer el cine que a mí me gustaba hacer, que yo quería hacer, que se hacía fuera de España, que son... sé que a muchos de vosotros de otros países también os pasa, que el cine no se hace en vuestro país o tanto cine o no el cine en el que vosotros queréis trabajar, con lo cual acaba siendo necesario tener que salir fuera, así que eso también costó un poco. Pero bueno, una vez que salí de España y empecé a trabajar un poco más en el cine internacional, las cosas son un poco más fluidas y fue un poco más sencillo. Primero pasé por Australia, trabajé en Happy Feet en Australia, luego por Londres, estuve trabajando, por fin en Londres di el salto de la animación a los VFX, y trabajé en Prometheus y en Guerra Mundial Z, y de ahí ya me llamaron de vuelta y me fui para Nueva Zelanda a trabajar en el Hobbit y en el Planeta de los Simios, la 2, y en Superman. Y bueno, las cosas son un poco más fluidas ya en ese punto, ¿no? Y después de eso ya, pues acabé en Canadá, lo cual no es extraño porque Canadá es un punto bastante neurálgico del tema del cine y sobre todo de los VFX. La mayoría de los estudios de VFX están aquí ahora afincados. Se han ido viniendo, o todavía se están viniendo, porque el gobierno canadiense da ventajas fiscales para este tipo de industria porque aquí funciona muy bien y entonces muchos de los estudios y las empresas se vienen aquí, así como muchos de mis compañeros con los que he trabajado en otros países, incluso con los que trabajé en España en Planet 51, van estando todos por aquí, así que este era un poco el destino natural y aquí estoy, en Canadá ahora, así que requiere esfuerzo, requiere mucho trabajo, requiere paciencia y tesón, porque eso de ir mudándose de país en país no es fácil y tal, pero si te gusta esto, pues merece la pena. Y los comentarios van muy rápido. Antes de seguir, si se me pasa algún comentario porque no lo veo o no os contesto por lo que sea, principalmente porque no lo voy a ver, o lo que sea, me podéis escribir después. Intentaré hacer un repaso escrito de todas las preguntas que no he podido responder posteriormente después del vídeo, y si queréis escribirme por mail o por Facebook o lo que sea, prometo intentar responder a todo el mundo, ¿vale? Así que si me dejo a alguien por responder, me perdonáis. Me dice David... ¿Sabes qué piensa actualmente Peter Jackson de sus producciones de muy bajo presupuesto? ¿Como Bad Taste? No lo sé, no le he preguntado. Sí que le conocí en su momento en Nueva Zelanda, pero no le he preguntado. Fueron sus inicios y le llevaron a estar donde está. Así que yo creo que debería estar orgulloso. Yo sé que esas películas suyas le gustan mucho, pero no lo sé. Me dice Ramírez, ¿puedes explicarnos exactamente lo que hace un director de fotografía? Saludos desde Honduras. Pues un director de fotografía en cine, en un rodaje de cine. Obviamente esto no es del todo mi campo, porque el mío es la postproducción, no la producción. Pero bueno, el director de fotografía es el que se encarga de colocar e iluminar la cámara, es el que se encarga de cuidar de las lentes de la cámara, la lente que se va a poner, de iluminar fotografía, ¿no? Un fotógrafo se encarga de poner la cámara, de seleccionar la lente, obviamente junto con el director, ilumina la escena y decide fotográficamente la calidad artística fotográfica de cada plano. Todo lo que no tiene que ver pues, con actores o con ropajes o con ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con la lente, la cámara y la luz es el trabajo del director de fotografía. Y un director de fotografía u otro puede darle un color y una calidad muy diferentes a cada película. Hay películas que son muy características por su valor fotográfico, ¿no? Por su tratamiento de la luz o por su tratamiento del color. Y eso siempre suele ser mérito del director de fotografía.
el director de la película tiene obviamente que aprobarlo y tiene voz y voto, pero muchas de esas películas características, si hubiera habido otro director de fotografía, probablemente habrían tenido otro color, otra sensación, otra calidad, habrían transmitido de otra manera, con lo cual el director de fotografía es muy importante a la hora de que una película transmita visualmente, junto con la luz y el color, lo que debe transmitir. Me pregunta Dante, hola, ¿qué estudiaste para llegar aquí? Yo estudié en una escuela de 3D, en una escuela de nuevas tecnologías, estudié un máster de animación y postproducción. ¿Vale? Ahora hay muchas ramas diferentes, ¿no? Puedes encontrar en una escuela diferentes especializaciones dentro de este ámbito, ¿no? Te puedes especializar en videojuegos, en cine, en VFX, en animación, pero en aquella época, hace ya 13 años, 12 años, una cosa así, pues lo que hice fue un máster completo, un máster en el que nos enseñaban animación, modelado, temas de 3D y luego temas de postproducción también. O sea, era un máster muy completo y muy intensivo, y esas eran las opciones que había, y la verdad es que fue bastante bien porque aprendimos muchas cosas, muy condensadas, pero muchas cosas. Y ahora la oferta formativa es mucho más amplia, hay muchas más escuelas en todas partes, se puede estudiar online incluso, y ahora hay muchas más opciones, pero eso fue lo que estudié yo. Saludos, Israel. Me pregunta Walter, a ver si no se me escapa. ¡Ay, que se me va para arriba! ¿Qué formación tuviste que adquirir? Pues eso que te acabo de contar. Saludos, Alan. Saludos desde México. Esto va muy rápido, chicos. ¿Cómo llegar a trabajar con tan buenos directores? El talento no siempre es suficiente para darse a conocer, me dice Luis. No, claro. Esto es una mezcla de talento, suerte, cabezonería y pues eso, tiene que ser una serie de circunstancias concretas que tienen que darse para llegar a según qué sitios, ¿no? Como todo. Entonces, bueno, el tema es que una vez que llegas a los VFX de cierto nivel, cierto nivel de tipo de empresas, ¿no? Que me costó un poco, pero bueno, se acaba llegando, pues luego no es difícil. Obviamente yo no escojo ni las películas en las que trabajo ni los directores con los que trabajo. Yo trabajo para una empresa y la empresa trabaja para esos directores o para esas productoras. Normalmente son las productoras las que contratan a los estudios de VFX y bueno, pues es una mezcla de empeño, suerte y pues algo de talento también, pero vamos, tiene que haber mucho de todo lo demás. Y trabajo duro. Muchas veces depende más del trabajo duro que del talento en sí, porque yo siempre digo que yo no tengo ningún talento especial. Yo lo que soy muy cabezota y fui muy perseverante. Pero si lo conseguí yo, lo puede conseguir cualquiera, porque ya os digo que talento hay en todas partes y tenéis todos. Me saluda Isabel, me dice Nicolás, ¿ya terminaste con Meg? Aún no. Meg es la película en la que estamos trabajando ahora, que es la nueva de Jason. Bueno, estamos trabajando en varias, ¿no? Pero Meg es una de ellas, que es la nueva película de Jason Statham, peleándose con un tiburón gigante. Y es en la que estamos trabajando ahora y no hemos terminado todavía, pero estamos cerca de terminar, al menos el departamento de layout. Y el departamento de layout termina antes que todos los demás, lógicamente. Y ya nos queda poquito, lo que pasa es que no se estrena hasta el año que viene. Así que vais a tener que esperar un poco para verla, pero el año que viene estrenamos. Nos queda muy poco, yo creo que en este mes, si no el mes que viene, ya layout al menos habremos terminado ya. Y a ver, ¿qué tal? ¿Cuál es la mejor escuela de VFX? Me pregunta Carlos. Eso es muy relativo. Primero porque yo no las conozco todas. La mía es bastante buena. Yo estoy muy contenta con la escuela a la que asistí y tengo muy buena relación con ellos y tal, pero hay muchas otras. De modo que eso no quiere decir que no haya otras que también sean muy buenas, y obviamente la mía está en Madrid, que es mi ciudad natal, pero en cada ciudad habrá otras escuelas y bueno, hay ciudades donde sé que no hay demasiadas escuelas o no hay muchas opciones para estudiar este tipo de cosas. También hay muchas escuelas muy buenas online, se puede estudiar por internet. Esa es una opción que antes no existía tanto y que ahora sí que existe, así que también aprovecharos de eso. ¿Cuáles son las mejores? Pues ya os digo que no lo sé. En mi blog, para los que queráis buscar escuela, tengo un post, hice un artículo con un listado de las diferentes escuelas de animación y de VFX en el mundo hispanohablante, ¿vale? Y las separé por países para que podáis cada uno ir al listado de vuestro país y ver qué opciones de escuelas tenéis en vuestro país. Y además indiqué cuáles de ellas ofrecían formación online para aquellos que os pilla lejos o no podéis asistir por trabajo, por el tema que sea. ¿Vale? Así que ya intentaré dejaros los enlaces de estos artículos en los comentarios también para que las podáis ver, ¿vale? Pero que escuelas hay muchas
Y recordar que muchas veces depende más del profesor casi que de la escuela, porque una muy buena escuela, si estás con un profesor que no es, que por lo que sea no engancha contigo o no está muy motivado, a lo mejor no, tu experiencia no es tan buena como si vas a una escuela muy pequeñita de barrio en la que tienes un profesor, pues eso, muy elocuente y muy entusiasmado por transmitir y te cambia la vida. O sea, que muchas veces no es tanto la escuela como incluso el profesor, así que no dejéis de darle oportunidad a las pequeñas escuelas de barrio, las escuelas más modestas, que a lo mejor no tienen tanto color ni tienen tanto presupuesto para marketing, pero pueden dar un servicio también extraordinario, ¿vale? Hay muchas opciones. Saludos desde Chile, me dice Jorge. Israel me dice que soy fotógrafo desde Guanajuato. Hola. Dame trabajo, me dice Roberto. Ya quisiera yo daros trabajo a todos. Me dice Roberto que dónde puedo estudiar cinematografía en México. Pues no lo sé, obviamente, pues no he visitado esa bonita tierra, pronto, ojalá. Pero, insisto, os daré el enlace para que podáis ver cuántas escuelas hay en México, que en México me consta que hay bastantes, ¿vale? El listado de la sección de México es bastante larga, así que hay posibilidades, hay opciones. Al menos para 3D y VFX. Escuelas de cine como tal, de cinematografía, no lo sé, pero tiene que haberlas, seguro. Me pregunta Elmer de qué software o equipos trabajamos en VFX y en postproducción. Vale, es una muy buena pregunta. El software depende también muchas veces de cada departamento, ¿vale? Diferentes especialidades usan diferentes programas. El programa principal de 3D que más o menos usamos todos, 3D en sí, es decir, tridimensional, programa de trabajo tridimensional, suele ser Maya, que es el que trabajo yo. El departamento de layout es con el que trabaja principalmente. Otros departamentos que se dedican a otras cosas diferentes, más específicas, pueden tener software también muy específico. Por ejemplo, modelado utiliza mucho ZBrush, aunque también se puede modelar en Maya, lógicamente. Y animación suele utilizar Maya, que yo sepa, pero luego hay otros departamentos, como efectos, que utilizan Nuke, por ejemplo. Hay diferentes departamentos, tienen muchas veces software especializados según para que lo utilicen, pero así el más genérico, tridimensional, es Maya. Al menos en VFX, en cine es el que se usa. Hay muchos otros, existe el Studio Max y hay bastantes otros, el Cinema 4D y el Blender, pero en general el que se usa profesionalmente en este tipo de estudios suele ser Maya. Saludos desde El Salvador, Jaime. Me pregunta Néstor, ¿cuál de todos sus trabajos es el favorito? ¿Cuál me ha gustado más? Pues eso es fácil de responder porque mi favorito sigue siendo El Hobbit. Porque el principal motivo por el que yo decidí... yo estaba estudiando arquitectura y decidí dejar la arquitectura y dedicarme al 3D e intentar trabajar en el cine fue el año en el que salieron las películas del Señor de los Anillos. Salió el primer DVD de la versión extendida de La Comunidad del Anillo, que venía con muchos DVDs, con muchos extras, muchos documentales, que muchos lo habréis visto y os acordaréis. Pues viendo esos documentales yo decidí que eso es lo que yo quería hacer. Entonces, para mí llegar a trabajar en El Hobbit unos años después, para mí fue lo más. Obviamente, para mí fue pues un sueño hecho realidad, porque el mismo equipo y el mismo director y trabajando en el universo Tolkien me habían inspirado años antes y conseguía finalmente, pues, casualmente porque me llamaron cuando estaba trabajando en El Hobbit. Entonces para mí eso fue pues eso, un sueño hecho realidad. Para mí mi proyecto favorito sigue siendo El Hobbit y he trabajado en muchos proyectos muy interesantes y muy buenos, pero ese le tengo emocionalmente mucho más cariño. Me pregunta Pastor que si el cine sería lo mismo sin los artistas de VFX. Pues hay mucho cine que no depende de los VFX. Las comedias románticas no dependen mucho de VFX, por ejemplo, o los dramas de época no dependen mucho de VFX, pero vosotros sabéis que hay muchas películas que llevan mucha carga de VFX. Imaginaos cómo serían las películas de superhéroes, por ejemplo, o de ciencia ficción sin VFX. Pues serían como lo eran antes. Seguirían existiendo, lógicamente, pero acordaros cuando antaño, en los años 60, 70, antes de que todo esto fuera siquiera posible, los monstruos eran señores con trajes de goma y cosas por el estilo. Y entonces, pues no serían lo que son ahora, serían otra cosa, pero sí, el personal de VFX tiene mucho que decir y aporta mucho a la imagen final, ¿no?, de las películas de hoy en día. Y además cada vez más, porque solo este año y el año pasado, ¿cuántas películas de superhéroes y de ciencia ficción ha habido con mucho VFX? Pues prácticamente todas llevan ya algo de VFX. Esto va muy rápido. Me tengo que disculpar por aquellos a los que me dejo atrás. Perdonadme.
Me dice Javier, ¿crees que Peter Jackson hizo bien en hacer 3 películas del Hobbit? Yo creo que no había hecho falta hacer 3 películas. Entiendo los motivos por los que se acabaron haciendo 3 películas y no fue decisión solamente suya, cierto es. Pero yo por una parte me alegré, lógicamente, porque era más trabajo para nosotros. Cuando pasó de ser 2 películas a 3 películas, pues dijimos, pues más trabajo, un año más de trabajo, estupendo. Pero en cuanto al proyecto se refiere, en cuanto a las películas, yo creo que no. Yo creo una o 2 películas habrían sido más que suficiente para el Hobbit, teniendo en cuenta que el Hobbit es un libro bastante fino. Y teniendo en cuenta que la diferencia entre el libro del Hobbit y el libro del Señor de los 3 libros del Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos dio para 3 películas, parecía muy poco verosímil que el Hobbit diera para otras 3 películas. Y de hecho, sabéis que se extendió mucho la información para poder hacer trilogía. Como artista de efectos visuales y fan de todo aquello, me alegré, porque era más trabajo, pero reconozco que no había hecho falta. Probablemente una película habría sido suficiente, como mucho 2. Ya me contaréis qué opináis vosotros de eso. Me dice Alison, hola, según tu punto de vista, ¿existe una diferencia para la mujer entre el mundo del cine y audiovisual en general, desde cualquier área? Buena pregunta, porque sí que es verdad que hay muy pocas chicas, muy pocas mujeres en el mundo audiovisual, pero las cosas están cambiando. Y a mí me gusta poner siempre el ejemplo de que cuando yo fui a la escuela 3D a estudiar lo que estudié, solamente éramos 2 chicas en clase, ¿vale? 10 años después, esa misma escuela me invitó a dar una charla, a dar una clase a los chicos para contarles mi experiencia, ¿no? Y dar una masterclass con ellos. Y mi sorpresa fue que 10 años después, más de la mitad de la clase que estaba allí escuchándome eran chicas. Entonces, obviamente las cosas estaban cambiando, y mucho, y rápido. Con lo cual, pues, yo dificultades por ser mujer no he encontrado que yo sepa. Obviamente, nunca sabremos si habiendo sido hombre me habrían sido las cosas más fáciles o no. Eso no hay manera de saberlo. Entonces, yo no he percibido dificultades por el hecho de ser mujer, lo cual no quiere decir que no hayan existido, ya os digo, de manera inadvertida. Pero la buena noticia es que las cosas están cambiando. En mi empresa, por ejemplo, no hay un solo departamento en el que no haya al menos una mujer, y es raro que haya solo una. Incluso hay departamentos que son mayoritariamente femeninos, por ejemplo, producción. Producción, por algún motivo, en todos los estudios en los que he trabajado son mayoritariamente femeninos. Pero incluso en los departamentos técnicos, por ejemplo, en el estudio en el que trabajo yo ahora, la jefa de IT de los informáticos, vaya, es la jefa de departamento es una chica. Eso no lo había visto nunca, porque normalmente IT, los informáticos, era un departamento que era casi solo masculino, siempre. Así como producción era casi solo femenina, siempre. Y hasta eso está cambiando, hasta las informáticas existen y son ya jefes de departamento, así que las cosas van cambiando y las tenemos que cambiar entre todos, entre las chicas, animándonos a trabajar en esto si nos gusta y no quedarnos atrás porque haya gente que dice que esto es un mundo de hombres, porque es mentira, y los hombres pues tratando a las mujeres como compañeros iguales, porque eso son lo que somos, así que las cosas las tenemos que cambiar entre todos y están cambiando. Así que gracias a todos por vuestro apoyo, porque sé que todos los que estáis ahí apoyáis este tipo de cosas y ya por ello. Me dice, ¿cuál ha sido la película que te ha costado hacer? Me pregunta John. La que más me ha costado hacer probablemente haya sido también El Hobbit. Es la que más me ha gustado, la que más me he divertido, pero probablemente la más dura también, porque fueron muchísimas horas de trabajo. Yo no he trabajado tantas horas ni tan intensamente como trabajé en El Hobbit. Fue un proyecto muy duro, muy intenso, que mereció la pena, pero fue duro, fue difícil, ¿eh? Con muchas horas y mucho estrés, porque todo lo hacíamos nosotros. La mayoría de las películas se separan, el trabajo de VFX se puede dividir en diferentes departamentos, pero El Hobbit lo hacíamos todo nosotros. Así que fue muy intenso. Me pregunta, a ver, ¿en qué estudio trabajas? Me pregunta Daniel. En Scanline. Ahora mismo estoy en Scanline, aquí en Vancouver. ¿Layout qué es? Me pregunta Diego. Lo he contestado hace un ratito, así que Diego, si no te importa, cuando acabe el vídeo te lo puedes volver a ver y lo puedes volver a escuchar. También podéis veros en mi vídeo que explica en qué consiste el pipeline de VFX, ¿vale? En mi canal de YouTube está un vídeo explicativo en el que cuento departamento por departamento cuántos hay, en qué orden trabajan y cómo funcionan. Así que si tenéis un huequito, cuando terminemos esto, os vais a mi canal de YouTube y hacéis un ojillo al vídeo que se llama el pipeline de VFX. Me pregunta Gladys que cómo fue trabajar con Tim Burton y qué peli fue. Con Tim Burton
tened en cuenta que nosotros no trabajamos mano a mano físicamente con los directores. O sea, los directores obviamente supervisan nuestro trabajo y nos dan indicaciones y nos dicen qué tenemos que hacer y todas esas cosas, pero no trabajamos físicamente con ellos, principalmente porque nuestro trabajo empieza cuando acaba el rodaje, con lo cual normalmente los directores están ya en la siguiente película o están físicamente en otras ciudades, pues trabajamos mucho en remoto. La película en la que trabajé fue Alicia, en el País de las Maravillas, y ya os digo, pues es la estética de Tim Burton, sin duda, y fueron sus indicaciones, pero no trabajamos físicamente con ellos. Eso solamente me ha pasado en un par de ocasiones, que fue en Weta precisamente, porque Peter Jackson sí que trabajaba físicamente en la misma empresa y en la misma ciudad y en los mismos edificios en los que estábamos nosotros. Y eso también me pasó con George Miller en Australia, que estábamos trabajando en Happy Feet 2, y como la empresa también era suya, pues estábamos físicamente en el mismo edificio que él. Pero normalmente no vemos a los directores. Mi trabajo tiene menos glamour del que parece. No trabajamos mano a mano con los directores porque no estamos en el rodaje con ellos. Nuestro trabajo empieza después. Me pregunta Elmer, a ver. Ah, gracias, Elmer. Perdonadme. Me estoy dejando mucha gente arriba, me da mucha rabia. Me dice, ¿cuánto es el tiempo aproximado que lleva a hacer una escena, por ejemplo, con un 70% de elementos de VFX? Es que eso es muy relativo, me pregunta Leonardo. Eso es muy relativo porque incluso escenas que tengan un 70% de VFX pueden ser muy complejas o muy sencillas. ¿Vale? Pues depende mucho de si hay mucha animación, de si hay mucha acción, de si hay mucha interacción entre la imagen real y los VFX, porque eso suelen ser donde se toca lo real con lo irreal, son los puntos en los que hay que tener más cuidado porque es donde se puede notar que está la costura, ¿no? Y ese tipo de cosas suelen ser más peliagudas. Entonces depende de la escena en sí. Y también depende de qué departamento estemos hablando, porque ya os digo que el tiempo de trabajo nos lleva un tiempo de trabajo a cada departamento. Yo una escena, por compleja que sea, nunca he trabajado en una escena, hablo de layout, nada más de un par de semanas, como mucho. Cuando es una escena muy compleja en la que la cámara hace muchas cosas y sube y baja y además y tenemos dos plates, tiene que convertirse en una cámara en otra y después tiene que bajar. Es decir, cuando la cámara es muy compleja, que es cuando más trabajo, más tiempo nos lleva el layout a terminar un plano, suelen ser 2-3 semanas como muchísimo si es complicadísima y el cliente te pide muchos cambios. Eso sí, una vez que has terminado, muchas veces no es que se alargue el trabajo, pero te pueden pedir cambios o retoques y la cámara hay veces que vuelve, crees que has terminado y a la semana te piden que hagas un no sé qué. Pero eso, 2-3 semanas al menos en cuanto a layout se refiere. En otros departamentos, pues cada departamento tiene sus tiempos de trabajo. Me pregunta Angie, ¿tienes tu propia línea de creación de VFX? No. Fui freelance durante un tiempo al principio, sí que hacía yo mis trabajos de VFX en casa porque necesitaba practicar, necesitaba hacer muchos trabajos y necesitaba, pues eso, mejorar mi portfolio y que con el trabajo que tenía solamente, mis puestos de trabajo, no era suficiente para hacer todo aquello que yo quería hacer. Entonces sí que durante mucho tiempo, durante varios años, estuve haciendo trabajos de freelance en casa. Yo llegaba del trabajo, me ponía en casa a trabajar en el ordenador para poder mejorar y seguir aprendiendo. Entonces eso es muy útil cuando estás empezando porque te ayuda a tener una reel muy variada. Aquello que no puedes hacer en el trabajo, pues o lo haces en proyectos personales o como freelance. Entonces durante algún tiempo sí. Ahora ya no, porque ya no, entre que no me hace tanta falta y que no tengo mucho tiempo, pues ahora ya no. Ahora lo que hago en mis tiempos libres son mis vídeos explicativos y mis artículos en el blog y ese tipo de cosas y estas cosas que hago con vosotros. Pero no, VFX ya solamente lo hago en la oficina. Saludos desde Panamá y desde Costa Rica, me dicen Nan y Egno. Desde México me pregunta Israel, a ver, tengo una escena en Maya, no en orden completo, pero de otras escenas sí lo hace completo. ¿Es porque el espacio de RAM del disco duro suele ser... Problemas informáticos? No lo sé, Israel. El render es un dolor, ya sabéis vosotros, y cuanto más grande sea la escena y menos potente sea el ordenador, más complicado es hacer el render. Puede ser que tu escena es muy grande, puede ser que te falta RAM, pueden ser 1000 cosas, no lo sé. Suerte con el proyecto. Me pregunta Ricardo, ¿cuál es tu película favorita? Y sería irónico que fuera una sin muchos VFX. Pues 11. Obviamente no te puedo decir una película porque es imposible. Mira que lo he pensado a veces. Pues si yo tuviera que coger una sola película, ¿cuál sería?
es imposible coger solo una, pero una de mi top 5, mi top 10, sin duda siempre es Alien, ¿vale? Alien, la primera, y curiosamente no tiene VFX. Alien es todo efecto real. El monstruo es real, la nave es real y todo lo que vemos, casi todo lo que vemos, obviamente, es real. Apenas tiene VFX, porque el cine de aquella época, pues obviamente la tecnología era otra y se hacía buen cine igualmente. O sea que los VFX no hacen una película mejor, ¿vale? Solamente la hacen más realista o más bonita, según, pero no la hacen más buena. Así que no, las mejores películas de la historia del cine no son precisamente las que tienen VFX, curiosamente. Las sé que sí. ¿Vale? Una de mis películas favoritas de los últimos años ha sido Mad Max, Fury Road, la última, de mi ex jefe George Miller. Me parece un peliculón de acción y tiene VFX, obviamente, claro que tiene VFX. Menos de los que parece, pero tiene mucho VFX. O sea que se puede hacer buen cine con VFX y mal cine con VFX, y buen cine sin VFX y buen cine con VFX. Los VFX no, en eso no influyen. Me pregunta Alberto, ay, me he dejado a alguien ahí. Me dice Juan, ¿a qué universidad me recomiendas ir? Chicos, no conozco las universidades de todos los países ni las escuelas de todos los países. Os remitiré de nuevo al artículo de las escuelas. Se me ha escapado alguien. ¿Cómo fue que contactaste con los directores? Saludos desde Perú, me dice Alexander. Yo no contacto con los directores. Nosotros, los artistas, lo que hacemos es que somos contratados por los estudios de VFX, y son los estudios de VFX los que son contratados por las productoras que están haciendo las películas de según qué directores para hacer los efectos especiales de las películas, con lo cual nosotros no contactamos con los directores. Son nuestras empresas las que consiguen esos proyectos y por lo tanto nosotros los artistas trabajamos en los proyectos que consiguen los estudios de VFX. Así que las películas en las que yo he trabajado no son obviamente mérito mío, sino que son aquellas en las que está trabajando el estudio en el que yo trabajo. Me pregunta Cristóbal, ¿te decepcionó la arquitectura o te encantó los VFX? Pues un poco de las dos cosas. Porque la arquitectura es una carrera muy interesante a la hora de estudiar, porque combina técnica con arte, y eso a mí me gustó mucho, pero como profesión es muy tediosa, al menos para mí, porque es más matemática y papeleo que creatividad, al final, la profesión en sí, digo, no la carrera. Lo que pasa, lo bueno es que para mí la arquitectura fue la que me descubrieron los programas de 3D, porque en aquella época empezábamos a hacer las maquetas en arquitectura también en programas de 3D. Fue la primera vez que yo tuve contacto con un programa de 3D, fue en la carrera de arquitectura. Y ahí fue cuando dije, esto me gusta mucho más. Entonces, gracias a eso, pues decidí dejar la arquitectura y tirar por aquello otro. Me dice Lalo, ¿has trabajado en cine de horror? ¿Se puede considerar Prometheus cine de horror? ¿O Guerra Mundial Z, que es de zombies? Si es así, pues esas dos. Un poco sí, ¿no? Un poco de miedo sí que da, ¿no? ¿Programas de becas en empresas de VFX existen? Becas como tal... Lo que sí que existe aquí es el coger juniors. Lo que pasa es que para eso siempre se cogen a los juniors, que son los estudiantes que acaban de terminar de la escuela de cine o la escuela de VFX, y se les contrata como juniors. No sé si se puede considerar beca en sí, pero sí que se hace. La mala noticia es que solamente se cogen, obviamente, a los juniors de las escuelas locales, no se cogen juniors de fuera de otros países. No se trae gente junior para trabajar aquí, porque traer gente de otros países a trabajar aquí a Canadá o a donde sea, pues cuesta papeleo y cuesta dinero, con lo cual eso se hace pues con artistas con ya un poco más de experiencia, ¿no? Pero sí que se hace cogiendo chavales que acaban de terminar de la escuela y se les da su primera oportunidad laboral en un puesto de junior. Así que sí, tenemos un par de juniors geniales ahora mismo en layout que acaban de empezar, que son geniales. Me pregunta David, ¿qué software se usa en el departamento de composición? Pues Compo, que yo sepa, usa mucho Nuke. Al no ser mi departamento, yo creo que Nuke. Os voy a pasar también un artículo, cuando pueda, del blog de Joan Prada, que se llama Elephant con PX VFX, que es un compañero mío, que tiene un artículo muy bueno en el que detalla todos los departamentos que hay en un estudio de VFX con los softwares que utilizan, y está muy bien explicado, y os lo pasaré en cuanto pueda para que veáis
cuántos departamentos hay, cuál es todos los softwares que se usan. Me pregunta Alan, ¿cómo llegaste hasta Hollywood? Bueno, esto no es Hollywood. Bueno, a Vancouver le llaman Hollywood North, que es el Hollywood del norte, porque esta es la ciudad, la tercera ciudad de Norteamérica, creo recordar, en lo que más cine se hace. Se hace tanto cine aquí, no se nota, porque pues, somos menos famosos, pero se hace aquí casi tanto cine como en Los Ángeles, como en Hollywood. Entonces esto lo llaman el Hollywood del norte. Y entre otras cosas han venido aquí arriba, además de por los beneficios fiscales, que es más barato rodar aquí que en Hollywood, también porque al estar geográficamente encima de Los Ángeles, tenemos la misma franja horaria, con lo cual es muy fácil trabajar en remoto con gente de Los Ángeles. Entonces el clima no es muy bueno, que el clima es el principal motivo por el que en Los Ángeles, en Hollywood, se hace tanto cine, porque tienen 300 días de sol al año, y antaño cuando se empezó el cine, en la historia del cine clásico, se rodaba de día porque no tenían focos para iluminar, con lo cual se dependía de la luz solar. Por eso Hollywood es la meca del cine, porque tiene muchos días de sol. Eso ya no es tan necesario hoy en día, ni mucho menos porque no dependemos de la luz solar para rodar y todas esas cosas, pero ese fue el principal motivo. Aquí llueve un poco más, pero bueno, a Hollywood físicamente no le he pisado. Trabajamos obviamente para las películas que se hacen para Hollywood, pero físicamente no he trabajado allí. Saludos desde Chile, me dice Fernando. Desde México me dice con cierta red, vale. Me dice Jason, ¿nos podrías dar un consejo para los nuevos que empezamos en este medio? Saludos desde Colombia. Pues un consejo para los que estáis empezando: perseverancia y trabajo duro. ¿Vale? Hay que trabajar muy, muy duro. Si lo que queréis es llegar a algo parecido a, pues eso, los VFX, como más o menos donde estoy yo o algo así, lo más importante es tener una reel. La reel es un archivo de vídeo en el que mostráis vuestros trabajos y vuestras habilidades, ¿vale? Tenéis que tener buen currículum y buena reel. Cuanto mejor sean, vuestra reel se va a mostrar qué sabéis hacer, ¿no? Si sois animadores, será una reel de animación. Si sois modeladores, será una reel de modelado. Pero la reel va a ser vuestro sello y vuestra tarjeta de presentación a las empresas. Entonces, lo que yo hice cuando salí de la escuela, obviamente sales de la escuela y lo único que tienes en la reel son los trabajos que has hecho en clase, porque no tienes todavía más trabajos que mostrar. Entonces, yo os recomiendo trabajar duro, lo cual significa hacer trabajos de freelance si es posible, y si no, pues emplear todo vuestro tiempo libre en hacer trabajos personales que vayan a completar vuestra reel, es decir, hacer como trabajos personales y como freelance proyectos que vayan a completar la reel, que no tengáis aún en la reel que queráis tener. Y si tenéis pocos trabajos de modelado y queréis tener una buena reel de modelado, pues modelar sin parar, horas y horas de trabajo modelando para poder mejorar la reel. Y cada vez que mejoréis la reel y el currículum, mandarlo todo a empresas pequeñas y grandes para que sepan que existen y poder buscar vuestras primeras experiencias laborales. Hay que ser muy constante también en eso de mandar la reel y de mandar el currículum, porque no porque lo hayas mandado una vez a una empresa y no te haya contestado quiere decir que no te necesite. Uno de los secretos que me llevó a mí a conseguir llegar donde llegué, especialmente con el tema del hobby a Nueva Zelanda, fue que yo mandaba currículums, pues yo qué sé cuántas veces al año, montones de veces, y los mandaba a todas partes. Cada vez que mejoraba la reel o mejoraba el currículum, lo volvía a mandar, o cada vez que me enteraba de que había un nuevo recruiter en tal empresa o tal estudio, le hacía mandar todo mi material, ¿vale? Ser muy pesados porque nunca sabes, porque puede que tu currículum llegue en un momento en el que no necesiten a nadie, o puede que esté cambiando el personal de contratación, o puede que... El tema es que sepan que existen y que existes y que cuando vayan a necesitar a alguien, tu información esté a mano. De modo que hay que ser persistente, hay que estar constantemente estudiando, constantemente mejorando la reel y el currículum, y constantemente mandándosela a todo el mundo, estudios pequeños y grandes, porque nunca sabes en qué momento van a necesitarte, se te va a abrir la puerta y ¡tachán! ¿Vale? Es trabajo de pico y pala, esto no es un sprint, esto es una maratón. Me pregunta Hernán, ¿qué software usas más? Ya os he dicho, Maya. Hola, me pregunta Mar, ¿cuál es tu programa favorito para editar? Para editar vídeo, imagino que te refieres. Yo el vídeo obviamente lo edito en casa, son los vídeos que edito para mi canal de YouTube y uso Premiere, ¿vale? Es el que me resulta más intuitivo, sé que no es el único, ni mucho menos, hay muchos otros, pero con ese empecé y le conozco bastante bien y me apaña bien. Saludos desde Nicaragua, me dice Lenin, hola.
Cristian desde Perú me dice: Stop motion ha generado que sean más creativos en la animación. El stop motion yo creo que es un arte aparte. El stop motion, sin duda, comparte muchos de los conceptos de animación, ¿vale? La animación digital se comparten igualmente en stop motion, porque la base es la misma, ¿no? Un movimiento por fotograma en digital es un frame por fotograma, o técnicamente acaba siendo así, ¿no? Y en stop motion es una foto por fotograma. Entonces los conceptos son similares a los conceptos de base. Entonces es posible que sabiendo de ambos puede ser mejor en uno o en otro. Lo que pasa es que obviamente para ser animador no hace falta saber hacer stop motion. Sí que es posible que para hacer stop motion haga falta saber algo más de animación, pero bueno, hay grandes artistas en ambos campos que no tocan el otro, con lo cual, qué paciencia tienen los de stop motion, ¿eh? Me pregunta Row, ¿cuál es tu libro o historia favorita de Isaac Asimov? Qué malo, ¿cómo lo sabe? Yo es que soy muy fan de Isaac Asimov, es mi escritor favorito con muchísima diferencia. Lo que pasa es que soy muy fan de sus libros de divulgación científica más que de sus libros de narrativa. Lógicamente su mejor novela es Fundación, sin duda ninguna, pero yo soy muy, muy fan de sus cuentos completos. Tengo en varias ediciones que en España al menos se editaron en 2 tomos, los cuentos completos de Isaac Asimov, que son cuentos más o menos cortos, no son novelas completas, y se editaron en dos libros y son fabulosos. Los hay muy cortitos y los hay algo más largos. De hecho, por ejemplo, El hombre bicentenario, lo recordaréis, que es una película de hace unos años, es un cuento corto de Asimov. Es decir, incluso de sus cuentos cortos se pueden sacar historias buenísimas. Yo os recomiendo leer los cuentos cortos. Me pregunta Miguel, ¿cómo se siente ver tu trabajo en una pantalla en grande? Pues yo la primera vez que vi mi nombre, yo creo que lloré. Y nunca me termino de acostumbrar. O sea, me emociono siempre. Y además tiramos la foto. En los cines no te dejan tirar la foto. Obviamente no te dejan grabar la pantalla porque esto es muy ilegal, ¿no? Pero aquí, por lo menos en Vancouver, como si lo saben, que muchos de nosotros trabajamos en el cine, cuando llegan los créditos, los pobres de la limpieza saben que tienen que esperar a que terminemos de sacar la foto a nuestros nombres y estamos todos esperando ahí con el móvil para tirar la foto. Yo me sigo emocionando. Me parece magia. ¿Consideras la clave del VFX es que irónicamente no se note como en las películas de Nolan? Obviamente. Cuanto mejor están hechos los VFX, menos se nota. Si lo notáis, es que no lo hemos hecho muy bien. Y la mayoría de las películas tienen muchos más VFX de los que creéis, porque no se notan, no se ven. De hecho, hay muchas veces que ni yo lo sé. A no ser que yo haya trabajado en la película, no es fácil saber qué es y qué no es. Así que nuestro trabajo está bien hecho cuando no os enteráis de lo que hemos hecho. Me pregunta Emanuel, ¿cuál crees que fue el paso clave para estar donde estás? Pues ya os digo, ¿no? Yo creo que no fue un paso clave. Yo creo que es un trabajo continuo y constante. No hubo un punto crucial. Obviamente tuve que empezar a estudiar lo que estudio y tuve que decidirme a matar los currículums que mandé y que acabaron funcionando, pero no hay un punto concreto. Es una manera constante de trabajar y de tomarse las cosas, que es eso, ser perseverante y trabajar duro y eso, dar mucho la lata. Es casi ser pesado, funciona más que tener mucho talento. ¿Has trabajado para videojuegos? Me pregunta Luigi. No, para videojuegos no. He hecho algunas cosas para publicidad, he hecho algunas cosas para televisión, y sobre todo he hecho cine, pero videojuegos no he hecho nunca. Y es un campo muy, muy amplio también, que está en auge, obviamente. Los videojuegos también usan de 3D, usan de animación y usan de VFX. No hay más que ver lo realistas que son los videojuegos hoy en día, de modo que eso es un campo que, si os gustan los videojuegos, hay mucho trabajo también, ¿vale? No solamente es cine, de modo que en los videojuegos a por ello. Se trabaja ligeramente diferente, lógicamente, porque un videojuego no es una película, pero las facultades que hay que tener son muy similares. Gracias, soy cineasta. Está poniendo ahí el artículo de las escuelas. Ahí podéis ver el listado. Es el listado de escuelas del mundo hispanohablante que estoy haciendo. Lo voy actualizando según voy teniendo más información, ¿vale? De modo que si conocéis alguna escuela buena de 3D o de VFX que no está en ese listado, por favor escribidme y la incluimos para que la pueda ver todo el mundo, ¿vale? Saludos desde Perú, me dice Walter. ¿Cuán importante es el inglés dentro de mi carrera?
es lo del inglés, es muy importante, ¿vale? Eso me gusta también recalcarlo mucho porque parece algo muy obvio, pero hay que decirlo. Incluso mi primera experiencia laboral en el cine en España fue en gran parte en inglés, porque mi supervisora, que por cierto era supervisora, era mujer, era francesa y no hablaba español, y yo no hablaba francés, de modo que nos comunicábamos en inglés. Hasta incluso en mi país era necesario saber inglés para poder trabajar, porque los equipos suelen ser muy internacionales. Entonces, incluso estando en un país hispanohablante, muchas veces te toca comunicarte con tus compañeros en inglés porque vienen de fuera. Así que el inglés es muy importante, ¿vale? Fundamental. No hace falta que vuestro inglés sea perfecto, no esperéis a que vuestro inglés sea perfecto para animaros a lanzar vuestro currículum o a tener una experiencia laboral fuera de vuestro país, pero sí que es necesario tener el inglés suficiente, obviamente, para entender lo que tienes que hacer y para poder comunicarte con tus compañeros y con tus jefes, ¿vale? Yo tengo muchos compañeros de todos los países del mundo, porque estos estudios, estas empresas son muy internacionales, parecen la ONU, y no todo el mundo tiene el inglés perfecto, pero siempre es el suficiente para podernos comprender y con un poco de voluntad siempre encontrarás a alguien que te tenga toda la paciencia necesaria para poder comunicarse contigo. Así que inglés, hay que estudiarlo y muy intensamente, ¿de acuerdo? No lo dejéis para luego porque eso puede ser la llave que os abra la puerta a salir fuera de vuestro país, ¿vale? Las entrevistas suelen ser por teléfono, además, las entrevistas que haces con fuera del país o por Skype, y tienen que ser en inglés también. Así que ánimo, que sé que asusta, pero hay que hacerlo, merece la pena. Me dice Kevin, ¿podrías motivarnos explicando cómo te iniciaste y cómo llegaste a hacer el cine en películas tan reconocidas? Gracias, Kevin. Lo he contado hace un ratito, así que tampoco me quiero repetir. Así que, Kevin, cuando acabe el vídeo, a los que llegáis tarde, recordad que este vídeo se queda grabado, se va a quedar en la página de Soy Cineasta y después, con permiso de Soy Cineasta, yo también lo enlazaré a mi página y a mi canal de YouTube para que lo pueda ver todo el mundo, así que lo podéis ver. Si llegáis tarde, podéis verlo desde el principio cuando acabe, ¿vale? Que lo vea todo el mundo. ¿Qué opinión tienes sobre la animación digital en el futuro?, me pregunta Kevin. Animación digital para el futuro, no sé muy bien a qué te refieres. La animación en sí, la animación pura, que es lo que hace Pixar, por ejemplo, o lo que hace DreamWorks, yo creo que siempre tendrá un hueco, porque es lo que casi no sustituido, pero sí ha complementado a la animación tradicional y es un género en sí, ¿no? Que yo creo que nunca acabará. Y gracias a los VFX, el VFX mezcla, ¿no?, realidad con animación, aunque la frontera sea más borrosa, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho futuro. La tecnología avanza y las cosas pues van hacia adelante. Saludos desde México, me dice Aranza. Me dice Walter, ¿a qué director admiras y por qué? Saludos desde Argentina. Admiro a muchos directores, la verdad. Uno de mis directores más admirados, de hecho, es George Miller. La verdad que trabajé con él y le admiro desde siempre, desde que me ha gustado el cine, que ha sido desde pequeñita. Y me le admiro como persona y como director, porque que a sus 70 y tantos años, que no sé ya cuántos años tiene, haya hecho una película como Fury Road, como Mad Max Fury Road, a mí me parece genial, ¿no? Pero aparte de eso, Spielberg siempre ha sido uno de mis favoritos también. No sé, hay muchos muy grandes. Me pregunta Javier, ¿cuántos tatuajes tienes? Pues 8 o así. Y que muestre el brazo. Bueno, ese es el más grande y más visible. Pero bueno, no estamos aquí a hablar de mis tatuajes, así que... Me dice Yumi, tengo 14 años. ¿Alguna recomendación para el futuro? Pues Yumi, todavía tienes mucho tiempo para decidirte si quieres dedicarte al 3D y a la animación o a los VFX. Pues estudia mucho cine, ve mucho cine, aprende y obviamente tecnología. Estudiar tecnología. Es necesario saber de los programas, de los softwares que manejamos en animación y en VFX. Y lo único que hace falta para trabajar en el cine es amar mucho el cine. Así que, pues, adelante, a estudiar cinematografía, a estudiar inglés y a darle duro a la tecnología, que va a ser tu herramienta si finalmente te dedicas a esto, pero todavía tienes tiempo. De momento, estudia todo lo demás, que ya llegarás. Me dice Israel, ¿existe un motor de render en especial que se utilice para Maya en Weta? Weta utiliza su propio motor de render. Incluso los motores de render más estándar que se utilizan en otros estudios, los mismos estudios los personalizan, por decirlo de alguna manera.
Entonces es otro mundo, la verdad es que lo de los motores de render es otro mundo. Pero sí, suele haber motores de render estándar y motores de render que muchas veces los estudios tienen propios. Saludos desde Chile. Me pregunta Sebastián, ¿cuál es tu canal de YouTube? Yo creo que si buscas con Oka Infografía, debería salir. Creo que mi canal de YouTube es Oka Infografía Madrid, todo junto, Oka Infografía Madrid, porque cuando creé ese canal de YouTube hace montones de años ni me imaginaba yo que iba a salir de Madrid, así que se llamó Madrid y en Madrid se ha quedado. Pero yo creo que si ponéis Oka Infografía o ponéis mi nombre debería salir ojalá, debería salir en la búsqueda de YouTube. También os dejaré un enlace si puede. De hecho creo que está el enlace en la descripción de este vídeo, está el enlace, mirad ahí. Me pregunta Elmer, ¿quién se encarga de los rastreos de cámara? Imagino que de rastreos de cámara te refieres a los tracking de cámara. Los tracking de cámara, para que nos entienda todo el mundo, es la información que se extrae de la cámara real de rodaje para poder convertirla en una cámara digital que podamos utilizar después en los programas de 3D, el personal como por ejemplo de layout, ¿vale? Pues hay un departamento en concreto que se llama Match Move Tracking, puede tener ambos nombres o uno u otro, que más o menos significa lo mismo, que son los que se encargan de extraer esa información de los plates de rodaje para poder traducirla de alguna manera a información digital, que es la que podemos manejar nosotros. De nuevo os remito a mi vídeo del pipeline de VFX, donde ahí lo explico y además hay ejemplos gráficos donde se puede ver cómo se utilizan los puntos de tracking en el departamento de tracking y de Match Move para poder extraer esa información de los plates, ¿vale? Es muy interesante y es fundamental. Sin ellos, nosotros en 3D no tendríamos una cámara de rodaje. Claro, sin la cámara de rodaje, muchas veces la cámara final es una mezcla de cámara de rodaje con cámara de layout. Muchas veces el layout no tocamos la cámara, cuando el plano viene cerrado no tocamos la cámara y muchas veces, si no hay plate, la cámara final es solamente la cámara de layout. Pero en la mayoría de los casos es una mezcla de ambas cosas, con lo cual necesitamos la información de la cámara de rodaje. Y esa es la información que nos da el departamento de Match Move a través del tracking de cámara. Me pregunta Honey, ¿qué software recomiendas que uno debe aprender sí o sí para iniciarse en los efectos visuales? De nuevo, depende del departamento. Para iniciarse en 3D, en general, ya sea animación o sea en VFX, yo os recomiendo Maya. Maya o 3D Studio Max. Yo empecé estudiando en 3D Studio Max, lo que pasa es que el que más se usa ahora es Maya. Son muy similares, con lo cual no es difícil dar el salto de uno a otro, pero uno de los dos es muy recomendable. Y después, si queréis hacer efectos visuales como tal, los efectos, pues a lo mejor Nuke es muy buena, es buen comienzo también, porque es un software más de 2D, de hacer efectos 2D sobre 3D, así que esos dos suelen ser bastante útiles. Por ejemplo, After Effects es un programa que no se utiliza profesionalmente, pero que os puede dar muchos conocimientos y mucha práctica a la hora de hacer efectos en casa para entender cómo funcionan. Así que After Effects, yo también os recomiendo toquetear mucho After Effects. Me pregunta Oscar, ¿qué tan difícil es conseguir trabajo en VFX o cómo conseguirlo? También lo hemos medio contado, hay que ser pesados. Hay que estudiar mucho, hay que trabajar duro, hay que estar actualizando constantemente tu reel y tu currículum y mandar todo vuestro material constantemente a todas las empresas grandes y pequeñas de todas partes del mundo. ¿Vale? Yo he estado mandando mi currículum a Weta desde que salí de la escuela. Obviamente no me hacían ni caso al principio, tardaron unos años en hacerme caso hasta que finalmente, a fuerza de ser pesada, me contestaron. Hay una página web que se llama... Siempre se me olvida. Creo que es CG World Map, algo así, que es una página en la que podéis ver todos los estudios de animación y de VFX del mundo en un mapa, lógicamente. Y podéis hacer zoom en vuestra ciudad o la ciudad en la que queráis y ver, pues hay chinchetas en las que podéis ir viendo cuántos estudios hay y ir visitando sus páginas web. Esa página existe desde que yo terminé de estudiar y ha mejorado bastante con el tiempo, pero para mí esa página era fundamental porque yo iba país por país, ciudad por ciudad, iba haciendo un listado de todos los estudios que existían y les escribía a todos, pequeños o grandes. Así que buscaré el enlace y os lo dejaré también ahí para que podáis visitarlo si queréis, pero ser insistente y eso, mandarlo a todos los estudios grandes y pequeños, que no os den miedo a los grandes y que nos den pereza a los pequeños, porque muchas veces los pequeños son ideales para comenzar un camino, ¿vale? A los grandes, pero hay otras veces que los grandes contestan aunque no lo esperáis, así que ser pesados. De nada, Calixto. Saludos desde Venezuela, me dice Andrea. Saludos desde Lima.
Aprendiendo en After Effects, Joel. Me dice Jasbeth, qué bonito nombre. ¿Qué tan complicado es el cine para las mujeres cuando hay más hombres? Pues como ya os lo he dicho antes, si es más complicado o no, yo no lo he notado. Y aunque fuera obviamente más complicado para nosotras que para ellos, eso no debería en absoluto frenarnos, ¿vale? Ni a nosotras ni a ellos. Yo no he percibido que sea más complicado actualmente, de modo que no os cortéis. Pero ya os digo, aunque lo fuera, eso no nos debería frenar a ninguno, ni a las chicas de intentarlo, ni a los chicos de apoyarnos y tratarnos como iguales. De modo que entre todos, las diferencias que todavía puedan existir, que me consta que pueden existir sin duda alguna, hay que ignorarlas como si no existieran para que dejen de existir, ¿vale? Así que valor y pa'lante. Si he podido yo, puede todo el mundo. Me pregunta Julián si ilustro mucho en lápiz y papel. Hace mucho que no dibujo. Obviamente en la carrera de arquitectura se dibuja muchísimo porque se te pide ser artista también tradicional, y hace mucho que no dibujo. Es que no tengo tiempo para todo. Ojalá tuviera tiempo para todo. Estoy escribiendo un par de guiones, a ver si me animo a terminar alguno para hacer algún corto real. Entre el trabajo, los vídeos y eso, y hacer un poco de vida social, no da para todo, pero debería retomar lo del dibujo, porque es buena terapia, es buena meditación. Me pregunta Andrés: ¿cómo hacer buen cine en ciudades pequeñas que no cuentan con los recursos tecnológicos de las grandes ciudades? Pues eso depende. Si quieres hacer cine tú, de manera independiente, porque tú eres cineasta, como lo somos todos en esta página, que somos todos cineastas, si quieres hacer cine tú y no tienes muchos recursos, no cuentas con una gran productora o no cuentas con el apoyo de, a lo mejor, yo qué sé, de tu ciudad o de tu gobierno o lo que sea, pues saliendo de tripas corazón y haciendo de la adversidad una forma de fuente de arte, ¿no? Como han hecho muchísimos cineastas cuando empezaban, que la mayoría no tenían recursos y muchos de ellos pues tiraban de lo que podían, de recursos caseros y de amigos y de mucha pelear para poder salir adelante. Es decir, la falta de recursos no tiene por qué ser un freno. De hecho, muchas veces es la fuente de la que sale la inspiración. Así que yo no me dejaría frenar por eso. Hay muchísimo buen cine en todos los países con más o menos recursos, y ni muchísimo menos todas las películas buenas se hacen en Hollywood con grandes presupuestos, ni mucho menos. De hecho, yo creo que ahora que Hollywood está pasando por una crisis creativa importante, que si os fijáis todas las películas son o precuelas o secuelas o segundas partes o terceras partes o remakes, es decir, hay poca creatividad ahora mismo en los grandes taquillazos de cine. La gran creatividad y el arte en sí ahora reside mucho más en el cine independiente y de bajo presupuesto que en las grandes producciones de Hollywood de gran presupuesto. Es decir, la falta de recursos no tiene por qué traducirse en una falta de calidad, ni en una falta de creatividad, ni mucho menos. Así que yo creo que casi todo lo contrario. De modo que eso no frene. Porque yo prefiero 1000 veces ver una película con una muy buena historia y un bajo presupuesto, por ejemplo, una muy buena historia bien contada con poco presupuesto, que ver una historia que ya hemos oído 1000 veces y que ya sé cómo va a acabar, con un presupuesto grandísimo y grandísimos VFX. ¿Vale? De modo que la creatividad está aquí y no está aquí. Ánimo a todos, que cine se puede hacer hasta con un móvil ya, si hace falta. Ahora hay muchos más recursos de los que ha habido nunca, de modo que para hacer cine solo hace falta querer hacer cine. Y no digo que sea fácil, pero ánimo. Me pregunta Teo: algunos tips para que mi reel, para la reel, duración recomendada, etcétera. Importante, la reel, tened en cuenta que hay muchos estudios que reciben muchísimas reels al día o a la semana, ¿vale? La reel tiene que ser corta y tiene que ser, tenéis que poner lo mejor lo primero, ¿vale? Tened en cuenta que hay muchos recruiters, que son los que andan buscando personal, que ven los primeros segundos de una reel, y si no ven algo que les llama la atención o no ven lo que creen que buscan, la quitan y pasan a la siguiente, ¿vale? De modo que es mejor tener una reel corta, con pocos trabajos, pero muy buenos, que una reel muy larga en la que mostráis todo lo que habéis hecho durante toda vuestra vida, ¿vale? Tenéis que ser selectivos y poner siempre lo mejor lo primero, porque los primeros segundos de la reel son los que pueden enganchar o no quien lo está viendo, ¿vale? Y como eso, tened en cuenta que reciben muchísimas reels y las tienen que ver todas. Así que eso, corta, concisa,
de calidad, más vale que haya muy poco y que sea bueno, a que haya muchísimo y que sea regular, y lo bueno al principio, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que la música no es muy importante porque muchas veces los recruiters ven las reels sin audio porque si no se volverían locos, pero bueno, cuidad los detalles, cuidad la composición, cuidad el ritmo en el que van cambiando los planos si es necesario, si tiene música, es decir, buscad una creatividad. Y eso, que sean cortas, que sean concisas y que sean buenas. Lo mejor al principio siempre. A ver... Me dice Lonch, soy cantante y compositor y quiero llevar una historia real a la pantalla de cine. ¿Qué me recomiendas? Puesto que es un proyecto independiente, si hacer un cortometraje documental, yo qué sé. ¿Y de cuánto tiempo de duración? Son muchas preguntas, Lonch, no lo sé. Depende un poco de la historia, depende un poco de tus pretensiones, depende un poco de tu experiencia. Yo no recomiendo a nadie meterse en una película larga si no ha hecho nada antes. Es decir, yo recomiendo, antes de meteros, si tenéis un proyecto, que todos lo tenemos, ¿no? El proyecto de yo me encantaría hacer un largometraje y que mi primera película fuera tal y que tratara de tal cosa y contar tal historia. Tened en cuenta que no es bueno empezar vuestro camino como cineastas con un largometraje. Hay que equivocarse mucho para aprender. Entonces es mejor equivocarse con pequeños cortometrajes y aprender. Se aprende muchísimo haciendo un cortometraje, se aprende muchísimo. Y antes de ser bueno o medio bueno en algo, y en el cine también, hay que equivocarse mucho, de modo que mejor equivocarse en cortometrajes pequeños y en los que aprendes antes que equivocarse en tu gran proyecto. De modo que si tenéis un gran proyecto pensado, como un largometraje o una película o un gran documental, yo os recomiendo empezar pequeño. Hacer unos cuantos cortometrajes primero, ved en qué consiste esto de rodar, en qué consiste esto de montar, que no es tan fácil, ved qué os gusta más, que no, que si os da mejor, que no, con qué equipo podéis contar, con qué grupo de personas podéis contar, y equivocaos muchas veces en pequeñito para que cuando lleguéis a lo grande no cometáis esos mismos errores y la calidad sea mejor, ¿vale? Así que yo recomiendo a todo el mundo empezar por cortos, se aprende un montón. Me dice Bauti, antes de entregar un guión a un productor hay que registrarlo. Pues como bien dices, no tiene mucho que ver con lo mío, la verdad es que no lo sé. Eso es un tema editorial del que no soy experta. Si alguien, que aquí hay muchos cineastas, si alguien puede contestar a Bauti, por favor que lo haga, porque yo imagino que sí, pero no sé cómo funciona y además sospecho que en diferentes países funciona de manera diferente porque la ley es diferente y ese tipo de cosas, así que no lo sé. Quien sepa de este tipo de cosas, de registro de guiones y tal, que le conteste, porfa. ¡Ay! Me pregunta Emanuel, ¿qué haces mientras haces el render? Eso es porque cuando en casa hacemos proyectos personales, el render es lo que más tarda y normalmente se lleva la máquina entera. Mientras estás haciendo el render no puedes hacer nada con la máquina. Eso no es el caso del trabajo de los grandes estudios porque nosotros no tiramos los render en nuestro ordenador. Tenemos una granja de render, con lo cual cuando estamos trabajando en un plano y necesitamos hacer un render, lo mandamos a la granja de render, la granja se encarga de hacer el render y nuestro ordenador queda libre para seguir trabajando en el siguiente plano o en alguna otra cosa, con lo cual no tenemos tantas pausas de render como deberían existir, como existen cuando estamos en casa y cuando estás tirando un render que te puedes marchar a comer, a dar un paseo o lo que sea, porque el ordenador no lo puedes usar. En nuestro caso no es así, imaginaos, si tuviéramos que dejar de trabajar cada vez que tenemos que hacer un render, no trabajaríamos, se encarga la granja de render, así que trabajamos, mientras hacemos render trabajamos. Me pregunta Yumi, ¿qué carrera profesional podría estudiar para trabajar en el layout? Pues no es una carrera profesional layout en sí. Para layout lo que hay que saber hacer es, obviamente hay que hacer estudiar VFX y animación, que eso puede ser una carrera profesional o puede ser un curso, puede ser un máster, hay diferentes opciones. Y sobre todo hay que saber cinematografía, porque el personal de layout somos dentro de VFX lo más parecido a ponerles una cámara al hombro y rodar. Es decir, de nosotros depende, de los modeladores depende el diseño del modelo, ¿no? De los iluminadores depende la luz final de la escena, pero de layout depende lo que comunique la cámara, ¿no? Un artista de layout tiene que ser técnicamente muy capaz de trabajar en software de 3D, obviamente, pero artísticamente tiene que saber del lenguaje cinematográfico, de cinematografía y de encuadre, tiene que saber de profundidad de campo, tiene que saber todas esas cosas que necesita saber un cineasta que se pone una cámara al hombro, ¿no? ¿Qué transmite una cámara cuando se mueve de cierta manera? ¿Qué transmite una cámara lejana? ¿Qué transmite
las diferentes lentes, qué transmite pues un shot de punto de vista, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas, que eso es teoría de cine, la teoría del cine, del lenguaje cinematográfico. Eso, si alguien dentro del pipeline de VFX tiene que entender de eso, somos nosotros, los de layout, que somos los que ponemos la cámara, ¿no? Y transmitimos emociones e información a través de la cámara. Así que hay que ser técnicamente buenos generalistas de 3D y artísticamente tenemos que ser buenos cineastas. Ay, me va la gente para arriba y no me da tiempo ni a leerlo. Chicos, perdonadme. ¿Qué debería contener una demo o un currículum para entrar en Match Moving? Pues en Match Move debes tener una buena reel de Match Move. Es decir, tienes que ser capaz de mostrar. Yo os recomiendo buscar reels, ¿vale? Entras en YouTube y ponéis reel, en tu caso Match Move, ¿vale? Reel Match Move. Os van a salir cientos de ellas. Las habrá buenas, las habrá regulares y las habrá malas. Y además será obvio cuáles funcionan mejor y cuáles no. Entonces, ved muchas reels para ser capaces de distinguir qué funciona y qué no funciona, qué transmite y qué no transmite. Qué reel es capaz de mostrarle al que lo está viendo qué capacidades tiene el que ha hecho la reel, ¿vale? Que en eso consiste una reel. Así que ved muchas reels para ver, para poder distinguir eso, qué funciona y qué no funciona. Ay, déjame que beba un poco de agua. ¿Habéis visto mi vaso de agua? Ay, sí. Y llevamos 1 hora y pico. En un ratito os tengo que dejar. Me pregunta, ¿haces tutoriales de VFX? Me dice Billy, no. Tutoriales ya no me daría ni más tiempo, pero hay un montón de muy buenos tutoriales. De hecho, en mi blog tengo también una entrada en el blog, un artículo al que he llamado recursos educativos para aprender 3D y VFX en español gratuitos, ¿vale? Es diferente al de las escuelas. Tengo uno con un listado de escuelas y luego para aquellos que no se pueden o permitir una escuela o que ya han ido a la escuela y que quieren seguir estudiando después de salir de la escuela, ¿vale? He intentado hacer un listado recopilatorio de recursos educativos gratuitos online en español, ¿vale? Mira, gracias, soy cineasta, que me pone el CG Studio Map, ¿ves? Algo así era, siempre se me olvida. Esa es la página web del mapa con los estudios. Bueno, pues eso, que tengo también un artículo donde pretendo compartir con todos vosotros pues, recursos gratuitos en castellano, porque en inglés hay muchísimo, pero en castellano hay bastante menos. Así que intentar compilarlos todos en un mismo sitio. Y lo mismo, lo voy actualizando según voy teniendo más información. Si conocéis algún recurso educativo, que puede ser un blog, un canal de YouTube con tutoriales, o qué sé yo, una escuela donde dan clases gratuitas a distancia, que a veces también sucede, me lo mandáis y lo vamos incluyendo en el listado, porque ese listado está pensado eso, para gente que no, o que ya ha ido a la escuela, que quiere seguir estudiando y ampliando información, o que no tiene posibilidad o recursos de ir a una escuela de pago, ¿vale? Pero que aún así quiere estudiar en su casa y tiene que estudiar en castellano. De modo que eso. También os dejaré el enlace si puedo, para que lo visitéis y recomendadme más. Si conocéis de más recursos que no estén en la lista, me los recomendáis y entre todos a estudiar, que a nadie le falte educación. Ay, ¿me recomiendas estudiar VFX, animación y efectos visuales? Pues yo, si quieres dedicarte a esto, claro que te lo recomiendo. No me ha dado tiempo a ver tu nombre, se me ha ido para arriba. Esto va muy rápido. Mira, pregunta Launch, ¿algún cineasta por aquí que quiera apoyar y realizar un proyecto de cortometraje en una historia real? Launch, di dónde estás, eso puede ser muy útil, porque aquí estamos gente de todos muchos países, así que di en qué país y en qué ciudad estás, pues si hay algún cineasta en tu misma ciudad que se quiera interesar por tu proyecto y que quiera participar, se puede poner en contacto contigo, porque aquí pues, podemos estar a mucha distancia unos de otros. Mencionaste que has trabajado en algunos guiones. Me pregunta Gustavo, ¿qué recomendaciones nos daríais para aquellos que estamos comenzando, tenemos el deseo de escribir guiones? ¿Algún libro o página web para ser mejor guionista? Sí, hay muchos recursos de ese tipo. Con esto de los guiones pasa con lo de rodar, igual que con lo de rodar. Hay que escribir muchos guiones para escribir un guión bueno, hay que equivocarse mucho para aprender. Un buen profesor de cinematografía mío me dijo que la mejor manera de escribir es leer, y es verdad, ¿vale? Él escribe guiones y es muy bueno escribiendo guiones. Y dice que su método se pone a lo mejor 3 meses en los que lee, devora historias de diferentes tipos, desde diferentes
ámbitos, de diferentes géneros, y una vez que tiene la cabeza saturada de historias contadas por diferentes personas, dice que se pone a escribir y ese es el momento en el que mejor escribe. Cuando tiene la cabeza totalmente saturada de narrativa, de la manera en que otros cuentan las cosas. Y ese es el momento en el que cuando escribe mejor. ¿Vale? También me recomienda, por cierto, que yo cuando escribo tengo un problema y es que se me da muy bien empezar los guiones y se me da muy mal acabar los guiones. O sea, yo tengo muy buena imaginación para inventar principios de películas. Yo sería muy buena haciendo trailers, pero me cuesta mucho rematar las películas, rematar las historias. Que es precisamente lo más difícil de una historia, es rematarla bien, ¿no? ¿Cuántas películas hay que empiezan muy bien y los tropean todo al final, ¿no? Entonces, los finales son los más complicados para mí y yo creo que para mucha gente. Entonces, este profesor mío me decía que lo mejor es empezar por el final. En vez de pensar una buena trama, o una buena historia, o una buena premisa, o un buen comienzo, piensa un buen final. Y cuando tengas un final buenísimo, desarrollas todo lo demás. Y no es es muy difícil, pero no es mal consejo. Aún así, hay libros sobre cinematografía y sobre escritura de guión, hay montones, y páginas también. Hay una en concreto muy buena no me acuerdo ahora mismo del guionista. Soy muy mala para los nombres, lo buscaré. Lo que pasa es que está en inglés. Es un guionista muy bueno que da charlas y da cursos gratuitos, está en YouTube, sobre cómo escribir, qué funciona y qué no, y tiene unos artículos muy buenos sobre este tipo de cosas. Lo buscaré y os lo dejaré ahí. Pero vamos, hay información y formación la que queráis online. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Hay que contar historias y contar historias buenas. Que las de siempre ya no las han contado. ¿Alguna literatura valiosa para la animación que nos puedes compartir? Me pregunta Joel. Hay un libro que yo creo que es la Biblia de la animación, sobre todo del animador. Yo, como no soy animadora estrictamente hablando, estudié animación, pero no soy animadora, que es el libro de cabecera para todos los animadores. Se llama... ¿Cómo es? Lo tengo por ahí. Luego os lo busco. The Animators... ¡Ah! No me acuerdo. Es un libro que tenemos todos. Cuando salimos de la escuela todo el mundo nos compramos. Y que viene en inglés y tiene página web. También lo buscaré y lo intentaré dejar por ahí. A ver si no se me olvida. Como malo soy para los nombres. Como esto no me lo preparo. Y un par de ellas más y con vuestro permiso lo vamos dejando por aquí, chicos. Que la mañana se va. Me pregunta Irina, ¿cuál fue el error más grande cuando empezaste? Esa no me la habían preguntado nunca. El error. No lo sé, errores cometimos muchos. Todos cometemos errores constantemente. Y no sé cuál fue el más grande de todos. Sí que es cierto que de todos los errores hay que intentar aprender y que sin cometer errores no se avanza. No lo sé. Irina, buscaré un error muy gordo y si puedo te lo contesto. Porque ahora mismo no sé cuál es. Me pregunta Soledad, ¿has tenido contacto con los directores con los que trabajaste o solo los supervisores? ¿Cómo es el proceso? Vale. Como os he contado antes, es que esto Soledad lo he contado hace un rato. Con los directores no tenemos contacto directo, sobre todo cuando trabajas en un estudio en el que hace una parte de la película, que es como suele hacerse, se divide el trabajo en diferentes estudios. La excepción fueron Peter Jackson y George Miller, porque sí que trabajé físicamente con ellos en sus empresas, en sus edificios, ¿no? En donde ellos trabajaban simultáneamente y en la misma ciudad en la que ellos vivían, pero lo normal es que pues tu supervisor es el que evalúa tu trabajo es mandado al cliente, que suele ser la productora o el director. El supervisor de VFX es el que le muestra todo el trabajo de todos, no solamente el mío, obviamente, sino de todo el estudio. El director pide los cambios que quiere o aprueba los planos que ya están terminados y es el supervisor el que nos transmite a nosotros qué cambios son necesarios o qué planos están aprobados. Pero no trabajamos mano a mano con el director, salvo raras ocasiones, ya os digo, pues eso, como en el caso de Weta, que sí que les teníamos cerca, o el de Dr. D, que teníamos a George Miller ahí ya al lado. Hola, Walter. ¿En qué hay que fijarse en el momento de trabajar la luz y sombra en animación? Pues es un mundo aparte. El tema de la iluminación a mí me parece un mundo fascinante. Yo no fui iluminadora porque no tengo paciencia. Los iluminadores tienen que tener mucha paciencia y tienen que ser muy buenos fotógrafos. Hay que saber de luz y saber cómo funciona la luz, cómo rebota, por dónde entra, cómo se refleja, cómo se refracta. ¿Qué transmite una luz de cierta intensidad o con cierto ángulo? Hay que saber muchísimo sobre la luz.
incluso cuando obviamente eres iluminador digital, trabajas en Maya y trabajas en luces que no son reales, pero hay que saber muchísimo sobre la luz. Así que yo creo que todos los grandes iluminadores son muy buenos fotógrafos, porque tienes que conocer, comprender muy bien la luz para poder después pelearte con ella, aunque sea a través de un ordenador, porque el software de iluminación VFX trabaja con parámetros reales, es decir, tenemos luz con intensidades reales y con colores reales y materiales que reflejan y refractan la luz igual que el material real para que tenga aspecto realista, lógicamente. Así que hay que ser buenos fotógrafos y entender muy, muy bien la luz y lo que nos transmite al espectador la luz usada de una manera o de otra. Así que eso es un mundo que no te puedo contestar yo, porque eso es un mundo aparte, pero es muy, muy interesante. Hola, Rodrigo, desde México. Para un primer proyecto de cortometraje de animación, ¿qué es más aconsejable, trabajar solo o trabajar con un equipo de trabajo? Depende, porque, por ejemplo, yo en mi escuela nos pedían, cuando yo terminé mis estudios de 3D, nos pedían que al final de los estudios, como proyecto fin de estudios, para darnos el título, teníamos que hacer todos un cortometraje animado. ¿Vale? Entonces teníamos que hacerlo solos, lógicamente, porque era el proyecto personal. Pero recuerdo que trabajando en casa sola me desesperaba bastante, porque obviamente acababa de salir de la escuela y no sabía todo lo que tenía que saber, ¿no? Estaba todavía muy verde. Entonces lo que hacíamos, muchos compañeros, que estábamos todos trabajando cada uno en su propio corto, nos bajábamos a la escuela, todos a trabajar, nos dejaban en las aulas que estaban libres, nos las dejaban para poder trabajar en los ordenadores a cada uno para trabajar en nuestro proyecto, en nuestro cortometraje, ¿no? De fin de estudios. Y eso era muchísimo más fácil porque a pesar de que cada uno tenía su propio proyecto y que no nos inmiscuíamos en los proyectos de los demás, obviamente, pero cuando tenías una duda, tenías un problema, lo mejor era trabajar con compañeros, se aprendía muchísimo más. Incluso simplemente trabajando cada uno en su proyecto, pero en ordenadores que estaban uno al lado del otro, se aprendía mucho más que estando trabajando solo en casa. Eso es siempre. Y lo de si hacer un cortometraje tú solo o en equipo, obviamente en equipo vas a poder, pues eso, aprender más y vas a poder... Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si trabajas en equipo con otras personas, vas a poder permitir que otras personas también aporten cosas, la creatividad va a ser mayor, vas a aprender mucho más, probablemente vaya a ser más rápido porque no tienes que hacerlo todo tú y la calidad final es posible que sea mayor también. Pero claro, también tienes que confiar en los demás y trabajar en equipo también tiene problemas porque no todo el mundo trabaja con el mismo ritmo y no todo el mundo tiene el mismo criterio y hay veces que los criterios chocan, entonces esas cosas también pueden pasar, son el efecto negativo de trabajar en equipo. Entonces, ambas cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo siempre recomiendo trabajar en equipo. Es como más se aprende y como la creatividad más se dispara. Y yo creo que un par de ellas más y ya, chicos. Mira, Giovanni me pregunta otra vez en qué estudié y qué programa estudié y que dónde estudié. Como eso ya lo hemos comentado, Giovanni, a ver si el vídeo otra vez. A ver, no sé si me dejo muchísima gente, me tienes que perdonar. Me dice Sebastián que... Gracias, Sebastián. ¿Me recomiendas estudiar en Vancouver Film School? Me dice Pedro. Yo la escuela de cine de Vancouver no la conozco en sí, porque no sé que existe, obviamente, y conozco gente que trabaja en ella, pero obviamente no he estudiado en ella, así que como escuela no la conozco bien, pero sé que tiene muy buena reputación. También sé que no es barata, ¿vale? Así que venirse para estudiar a Vancouver no puede ser buena opción para alguna gente y hay que valorarlo. Sé que tiene muy buenas críticas y muy buena reputación. ¿Me recomiendas, me dice Johnny, usar el programa en inglés o en castellano? Buena pregunta. Yo os recomiendo en inglés, porque así os vais haciendo el oído y vais conociendo toda la terminología en inglés. Y todos hemos trabajado también en castellano en nuestros propios programas y es obviamente agradable que el programa hable el mismo idioma que hablas tú, pero yo os recomiendo trabajar en inglés porque así ya os vais haciendo la idea y para un futuro os viene mucho mejor. Y venga, un par más y ya. ¿Qué programa me recomiendas? Me dice Ilse. Para VFX, de nuevo depende, pero principalmente Maya y quizá Nuke o After Effects. Me pregunta JM, ¿After Effects se utiliza a nivel profesional? No. La verdad es que, igual hay gente que sí, ¿no? Igual hay estudios pequeños que sí, pero en general los estudios en los que yo he trabajado nunca he visto After Effects. After Effects es un muy buen programa porque es muy completo y se puede utilizar de manera individual en casa para proyectos personales y se puede aprender mucho de VFX con un programa así de pequeño y así de útil, ¿no?
pero no, en los grandes estudios no se utiliza After Effects. Aún así, os recomiendo trastear con él porque se puede aprender mucho sobre los conceptos principales de los VFX. De nada, Germán. Y dale. Me dice Ana, estoy a punto de entrar en la universidad y quiero estudiar cinematografía, pero el requisito que me piden es tener una carrera relacionada con el cine. Estaba pensando en artes visuales. Para estudiar cine te recomiendo tener una carrera relacionada con el cine. Pues vaya faena. Estaba pensando en artes visuales, puede funcionar, la verdad es que no lo sé. Dependerá, Ana, dependerá un poco de la escuela y dependerá de las opciones que haya en tu zona y de qué posibilidades tengas dentro de la universidad. Pues imagino que la universidad te dirá qué de las carreras son válidas para poder estudiar cinematografía. Así que si es lo que te gusta, sin duda, pues por supuesto, adelante. Y venga, la última, ¿vale? Me pregunta Orlando, ¿crees que sean ramas muy separadas? ¿La ingeniería biotecnológica y la cinematografía? Tengo 20 años y no sé cuál camino escoger. Son bastante separadas. Es difícil. Y además te comprendo porque yo de pequeña quería ser científica también. Yo quería estudiar biología o astronomía. Me acabé haciendo cine. Así que te comprendo. Cuando tienes dos cosas que te gustan mucho y no sabes cuál coger, no te puedo ayudar. Eso, Orlando, es una decisión muy, muy personal. Y ambas ramas son muy, muy bonitas. Y la decisión solo puede ser tuya. Suerte. Ya me contarás. Y yo creo que ya. Voy a hacer un último repaso por si acaso. ¿En qué películas te han pedido más cambios? Me pregunta Manuel. Es que eso... Hay veces que el plano más que parece más sencillo y más fácil de terminar y de acabar, a fuerza de pedirte cambios y pedirte cambios, ya era muévelo para acá, ya era muévelo para acá, ya era un poquito más para arriba. No, ahora vuélvelo a poner para abajo. Ya. Cuando tienes un director o un productor que no tiene muy claro lo que quiere, lo que acaban haciendo es pedirte muchos cambios para ver todas las posibilidades y luego muchas veces acabas en la primera de las opciones. Eso pasa un montón de veces. No hay nada más cómodo que tener un director que sabe lo que quiere y que te pide lo que quiere desde el principio y que hasta que no se lo das no te deja parar, pero que una vez que se lo has dado, perfecto. Porque aquellos que no lo tienen muy claro, o los proyectos en los que, pues eso, que se hacen con un poco más de prisa o que por lo que sea la producción no ha funcionado, la preproducción no ha funcionado bien, te van pidiendo cambios y cambios y cambios. Una de las más en ese sentido duras para mí fue la de Star Trek Beyond. Hubo 2 o 3 planos que por lo que sea se engancharon, no había manera de avanzar y me pedían cambio para arriba, cambio para abajo, 20 versiones, no, ahora vuelvo al principio, no, y si ahora para arriba, y si ahora para abajo, y si ahora me lo... Y eso frustra mucho porque no es trabajo creativo en sí, es simplemente tratar de acabar convenciendo a quien tienes, al cliente o al supervisor que toque, de cuál es el que más le va a gustar al final. Pero toca, son ese tipo de cosas que nos ha tocado a todos y que nos tocan en muchas producciones y que nos vamos a seguir encontrando porque cada productor y cada director o cada supervisor tiene su manera de trabajar y hay que adaptarse a todas ellas. Así que toca. Y yo creo que con esto lo vamos a dejar aquí, chicos. Que siento mucho no haberos podido responder a todos, que sé que me he dejado un montón de gente por el camino. Que a todos los que no os he podido contestar, por favor, escribidme, intentaré contestaros en cuanto pueda. No prometo contestar pronto, pero prometo intentar contestar a todos. Ya sabéis, bien por email o por la página de Facebook o por donde quiera, por el medio que queráis. Estamos en contacto, que ved mucho cine, que nos vemos en los cines, como suelo decir, y que sigáis haciendo cine, ¿vale? Que el cine no es solamente una profesión, sino que es un arte maravilloso y que se puede hacer de todos los niveles y qué haríamos sin él, ¿vale? De nuevo, muchas gracias a Soy Cineasta por invitarme, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y si hay ocasión de que esto se repita, pues lo repetiremos y a seguir disfrutando, ¿vale? Nos vemos muy pronto.